con 8 minutos. La positividad de los casos de COVID-19 en Chile va al alza, de la mano además con el aumento de los casos de la variante Omicron. Claro, y hay algunos que ya proyectan que pronto, en algunas semanas quizás, se transforme en la variante predominante acá en Chile, en la circulación del virus acá en nuestro país. En un momento en que se ha visto además un aumento de casos importante respecto a las semanas previas. Vamos a profundizar respecto a este tema con la mirada del Colegio Médico. Estamos en contacto con el secretario general del gremio, José Miguel Bernucci. Gracias por el contacto, doctor. Buenos días. Hola, muy buenos días. Doctor, bueno, hemos visto lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Hay un aumento exponencial en algunos países de los contagios de COVID-19 producto de la variante Omicron. ¿Cómo lo ven ustedes en la llegada de esta variante a nuestro país? ¿Es cosa de semanas para que efectivamente veamos escenarios así o hay diferencia en el caso chileno? Mira, la verdad es que estamos en un escenario de incertidumbre. Porque por un lado tenemos, ¿no es cierto?, lo agresivo que puede llegar a ser Omicron y lo que estamos viendo en otros países donde los casos se han disparado sustancialmente. Esas son características propias de esta variante y que nos llenan de preocupación. Pero por otro lado tenemos algunos efectos protectores que no están tan presentes en esos países. Por un lado, la cantidad de gente vacunada con tercera dosis, la verdad es que es bastante significativa en nuestro país y eso podría ser un factor fundamental para protegernos. Y por otro lado, nosotros como país hemos mantenido las medidas de autocuidado, específicamente el uso de mascarilla, a diferencia de, por ejemplo, lo que pasa en gran parte de Europa o incluso en gran parte de Estados Unidos, donde los casos están totalmente explotando en este minuto y por lo tanto también puede ser un factor. Por lo tanto, podemos decir que Omicron va a ser igual como ha sido en otros países. La verdad que es bastante difícil poder afirmarlo. Sin embargo, nos llena en un escenario de incertidumbre donde tenemos una ocupación altísima de camas críticas con pacientes no COVID, donde todavía nos queda más de 1 millón de personas que no se han puesto la tercera dosis y a pesar de que podamos tener aumentos muy pequeños, cualquier aumento en este minuto puede generar una ruptura del débil balance que tenemos hoy día a nivel del sistema sanitario. ¿Y dónde ve el riesgo, doctor, en eso, en este grupo de personas aún no vacunadas con esquema completo, en la movilidad que se provoca en el periodo de vacaciones? Bueno, yo creo que hay un poco de todo, Frecia. Yo creo que hay una mezcla de cada uno de los factores, incluso más que usted ha señalado. En primer lugar, tenemos las características propias que son del Omicron, donde la tasa de contagiosidad, ¿no es cierto?, es muchísimo más alta que incluso que la variante Delta, que ya era más elevada que las cepas originales o incluso Lambda, que causó grandes estragos durante el año 2020 en nuestro país. El segundo factor, tal como usted señala, es la movilidad. Venimos saliendo de las fiestas de final de año, ¿no es cierto?, de las compras de Navidad, de la fiesta de Navidad, luego de la fiesta de Año Nuevo y ahora viene la movilidad que durante el año verano 2021 nos causó tan malos recuerdos, ¿no es cierto? El muy mal recuerdo del pase de vacaciones que generó que la gente saliera de los grandes centros urbanos, en este caso Santiago, los casos disminuyeran en Santiago y luego comenzaran a aumentar en las zonas vacacionales para luego la gente volver a Santiago, explotar los casos en los centros vacacionales y luego explotar en Santiago y tener a todo el país en una gran ola a finales de abril-mayo. Por supuesto que eso nos trae muy malos recuerdos y es otro factor que debemos tener en cuenta. Pero como le digo, sin embargo, sí, hoy en día estamos en distintos pies. Tenemos más vacunados, ¿no es cierto? Tenemos efecto poblacional de las vacunas, mantenemos el uso de mascarilla, así que también eso genera incertidumbre y no nos hace asegurar de que vamos a estar en un escenario similar, pero sí en un escenario preocupante. Doctor, ahora, ¿por dónde debería ir el énfasis de las autoridades para enfrentar a la variante Omicron? Del abanico de medidas que hay disponibles, ¿cuáles son las que usted cree que se deberían ajustar o hacer más estrictas? Bueno, yo creo que desde el punto de vista de la autoridad, lo primero es que tenemos que ocupar todas las herramientas disponibles para poner el acelerador, el pie en el acelerador al máximo para vacunar a la gente que no hemos vacunado con tercera dosis.
Ese millón rezagado, lo que nos dicen los malos datos que tenemos es que la gente no le cree a la vacuna, la gente le tiene miedo a la vacuna y no se declaran antivacuna. Por lo tanto, en ese sentido, tenemos que ocupar toda la capacidad comunicacional, tenemos que ocupar todas las herramientas, televisión, radio, medios digitales, redes sociales, para convencer a esa gente que se vacune. Lo segundo, obviamente, tener la disponibilidad. Probablemente, si mucha gente va a viajar a estos centros, probablemente podamos, ¿no es cierto?, asegurar el stock de vacunas, ¿no es cierto?, y la disponibilidad en esos centros donde se junte mayor cantidad de gente para poder vacunarlo. Lo segundo tiene que ver con que vamos a tener que reforzar la tan ya manoseada trazabilidad, ¿no es cierto?, que en algún momento se sacó a la atención primaria, probablemente vamos a tener que volver a ponerla ahí porque vamos a tener que hacer seguimiento. Lo tercero probablemente va a tener que ser también con ciertas restricciones al ingreso de nuestro país mientras no tengamos una transmisión comunitaria desmedida para frenar la masa de ingreso de variante Ómicron en nuestro país. Probablemente el reinicio del seguimiento de la trazabilidad mucho más férrea que se está haciendo de los casos, el cierre terrestre del Paso de los Libertadores. Hoy día tenemos a Argentina con más de 50.000 casos y probablemente evaluar si es que vamos a requerir retomar las cuarentenas preventivas de 5 días probablemente a las personas que llegan a nuestro país. Y algo que nunca hemos logrado que se diga es que las autoridades puedan decir claramente que este no es el mejor momento para realizar viajes, sobre todo de turismo y placer, afuera del país. Los centros internacionales, Europa, Estados Unidos, la misma Argentina, hoy día es totalmente no recomendable viajar a esos lugares y yo creo que tenemos que decirlo con la suficiente claridad. Y lo último, doctor, bueno, yo creo que nosotros como colegio estamos de acuerdo con el tema de la cuarta dosis, tenemos que evaluar si evidentemente va a ser un aporte, cuáles son los riesgos de esto. Esperamos que el CABEI, que son los expertos a nivel nacional de las vacunas, puedan pronunciarse, pero creemos que vamos por buen camino. Sí, el ministro París se refirió a un punto esta semana que había planteado Isquia Siches también, que tiene que ver con esta idea y que usted repite también sobre las normas vigentes para los viajeros que llegan a Chile. Dijo que las cuarentenas para ingresar al país siguen vigentes. ¿A qué se refieren entonces cuando usted habla de hacer modificaciones en ese sentido? Bueno, ahí lamentablemente el ministro París desvía un poco la atención porque probablemente algunos asesores de él le han informado mal que lo que se mantiene es el aislamiento preventivo hasta que se recibe la PCR. En los casos del aeropuerto la PCR se está demorando entre 12 a 16 horas y ese es el tiempo, digamos, de que se realiza este aislamiento preventivo, pero eso bajo ningún caso guarda la lógica de una cuarentena y por lo tanto en ese sentido probablemente el ministro París o confundió los términos o probablemente sus asesores le informaron mal, pero en este minuto en Chile no existe cuarentena para los viajeros y lo que existe es solamente un aislamiento preventivo hasta que se recibe el resultado de la PCR llegada, que nosotros celebramos que se haya reiniciado porque en algún minuto, hasta hace un mes y medio, tampoco se existía, doctor, ese medio ya que se había suspendido. Esa medida de aislamiento preventivo es para las personas que tienen las 3 dosis, entiendo, ¿no? Personas que no tienen el esquema completo, por ejemplo, tienen que hacer cuarentena completa. Así es, exactamente. Y lo que ustedes plantean es que las personas que aún teniendo el esquema completo, las 3 dosis, de todas maneras deberían hacer una cuarentena obligatoria. O sea, nosotros creemos que es evaluable ese sistema, pero no tenemos que descartarlo a priori. Lo primero es que tenemos que recuperar la trazabilidad de los pacientes que llegan. O sea, hoy día el sistema que existe es que el paciente autorreporta sus síntomas o autorreporta, digamos, como al seguimiento, pero muy probablemente, dependiendo de lo que pase de aquí a 1 o 2 semanas, si tenemos un desbande de los casos, evidentemente tenemos que evitar que llegue más masa, sobre todo en las primeras semanas, y por lo tanto ahí probablemente... primero, el no recomendar, digamos, los viajes que no sean estrictamente necesarios y por otro lado, en el fondo, a las personas que llegan a realizar una cuarentena de 5 días probablemente sea una medida a tomar en cuenta. Ahí también esperamos que el comité asesor, que ya hace varias semanas que no emite algún informe, pueda también pronunciarse. ¿Y por ahí cree usted, doctor, que deben ir algunas medidas más restrictivas? No, por ejemplo, no sé si volver atrás, pero con más medidas de este tipo para las grandes regiones, en la región metropolitana, donde ha subido considerablemente y llamativamente también la positividad.
O sea, yo creo que lo principal, Fresia, es tomar medidas en el fondo preventivas para evitar llegar a ese escenario. Ya tenemos un aprendizaje de casi 19 meses, ¿no es cierto? Tenemos todo el aprendizaje y la evidencia acumulada a nivel internacional, y en ese caso la prevención de los contagios, más que las medidas restrictivas en sí, sino la prevención de los contagios con detección precoz, con aislamiento efectivo, ¿no es cierto?, con identificación precoz de casos sospechosos, en el fondo es la medida más preventiva, y yo creo que justamente esas medidas tomadas en este minuto nos van a evitar llegar a situaciones mucho peores como la que llegamos. Como le digo, aquí nadie pretende ser fatalista, aquí nadie pretende ser agorero de un mal destino. Nosotros creemos que evidentemente estos factores protectores, como los dije yo al inicio, la efecto poblacional de la tercera dosis que ya está en nuestro país, el mantenimiento de uso de mascarillas probablemente nos haga tener un mucho mejor escenario de lo que han vivido otros países. Sin embargo, como te digo, nosotros que nos encontramos acá en la posta central, la tasa de ocupación UCI a nivel nacional se encuentra peri 90%, alrededor de un 90%, con solamente un 30% de pacientes que son COVID positivos. En ese sentido, aunque tengamos muchos casos, pero muy poquitos hospitalizados, ese poquito número de hospitalizados puede llevar a que se rompa el equilibrio, el débil equilibrio que tenemos hoy en día, y eso nos tenga que hacer volver atrás, sobre todo a nivel del sistema sanitario. Hoy día el 70% de los pacientes que no son COVID son toda esta ola de pacientes atrasados que no logramos atender durante 19 meses, y en ese sentido lo peor que nos podría pasar ahora es que nos vuelva a aumentar el COVID, porque nuevamente vamos a tener que dejar de realizar atenciones que son inmensamente necesarias para la población para poder seguir adelante sin el COVID. Doctor, usted mencionaba sobre el tema de la cuarta vacuna, no sé, se abrían a esa posibilidad. ¿De qué dependería, cree usted, el avanzar o no en esa cuarta vacuna, en la segunda dosis de refuerzo, para ser más preciso? Claro. Mira, en realidad, para explicar un poco, la tercera dosis en realidad fue una apuesta de un grupo científico, fue una apuesta de un grupo de países, los cuales encabezaba Chile, y fue una apuesta ganadora. En ese sentido hay que reconocer que el ministro París, el actual Ministerio de Salud, el presidente Piñera, impulsaron esta medida de la tercera dosis, y que hoy en día, después de ya varias semanas y meses, los datos de la evidencia nos entregan que fue una jugada correcta, porque da mayor protección frente a las distintas variantes que se están entregando, incluyendo Omicron. Por lo tanto, las personas que se contagian de Omicron con tercera dosis se pueden enfermar, claro que se pueden enfermar, pero se enferman menos y se enferman en el fondo, una gravedad muchísimo menor. Sin embargo, la cuarta dosis o segundo refuerzo, ¿no es cierto?, se basa en algo similar. Se basa en datos biológicos. Esto quiere decir que la caída de estos anticuerpos neutralizantes, que son los anticuerpos que podemos medir para, en el fondo, justificar poner la cuarta dosis. A diferencia de la tercera, hoy en día hay muchísima menos experiencia acumulada en cuarta dosis. Hay algunos episodios solamente en Israel, algunas otras experiencias muy aisladas, y en ese sentido probablemente necesitamos que los expertos en vacunas en nuestro país, por ejemplo, el CABEI, toda la gente encargada del Programa Nacional de Inmunización, nos pueda también entregar su opinión para fortalecer la medida que está tomando el Ministerio. En todo caso, sea cual sea la decisión tomada, nosotros apoyamos el programa de vacuna, insistiendo siempre que las personas que no tengan su tercera dosis se la coloquen a la brevedad, porque efectivamente a nivel personal y a nivel comunitario entrega una protección que ya está totalmente justificada a nivel mundial. Bien, doctor Bernucci, muchas gracias por haber hablado con CNN esta mañana. Que esté muy bien. Un gran abrazo. Chao, doctor. Hasta luego.